Muy buenos días con todos. Es un honor dirigirme a ustedes. Mi nombre es Etel Cielo Juárez Santos, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial. En esta oportunidad me complace presentar la exposición titulada Sistemas Educativos Nacionales en el siglo XIX, en la cual abordaremos aspectos fundamentales que nos permitirán comprender con mayor profundidad esta temática. A lo largo de esta presentación desarrollaremos los objetivos propuestos, analizaremos los principales aportes teóricos y reflexionaremos sobre su aplicación en la realidad actual. Agradezco su atención y los invito a acompañarme en este recorrido académico. Todo empieza con los orígenes del sistema educativo moderno, desde 1800 hasta 1830. A comienzos del siglo XIX, la educación no era un derecho universal, sino un privilegio. Las escuelas eran pocas y estaban en manos de órdenes religiosas o particulares. El acceso dependía de la clase social, el género y el lugar de residencia. Pero en este siglo, con las revoluciones liberales e industriales, surge una nueva idea, que el Estado debe organizar y garantizar la educación de sus ciudadanos. Esta transformación no fue inmediata ni uniforme, pero sí muy significativa. La Revolución Francesa había planteado que la educación debía formar ciudadanos conscientes y responsables. Inspirado en esto, el Estado francés empieza a intervenir, como por ejemplo la Ley de Guizot de 1833, que obligó a cada comuna a establecer una escuela primaria para niños. Esta fue una de las primeras leyes que formalizaban el rol del Estado en la educación nacional. La idea era formar patriotas y trabajadores útiles para una sociedad en cambio. Al mismo tiempo, en Alemania, especialmente en Prusia, ya se venía aplicando desde fines del siglo XVIII un sistema de escolarización obligatoria. Los prusianos entendían que la educación debía inculcar disciplina, respeto a la autoridad y preparación para el trabajo. Prusia fue un modelo para otros países europeos que buscaban modernizarse. Estos primeros pasos mostraban un cambio cultural profundo, dejar la educación en manos del clero o de la familia y pasar a entenderla como responsabilidad del Estado. Se sentaban así las bases del sistema educativo. Bien, ahora les contaré un poco de la consolidación del sistema nacional en Europa, que sucedieron entre los años 1830 y 1900. En Europa, a partir de la mitad del siglo XIX, los sistemas educativos nacionales comienzan a consolidarse. Cada país siguió su ritmo y modelo, pero compartían algunos principios, tal cual eran la centralización, la profesionalización docente, la creación de escuelas normales, el laicismo y gratuidad. En Francia, además de la ley Guizot, se aprobaron otras reformas, como la ley Falloux, que sucedió en el 1850, y la ley Ferry en los años 1881 y 1882, que estableció la educación primaria gratuita, obligatoria y laica para niños y niñas. Estas reformas enfrentaron fuerte oposición de la Iglesia, pero marcaron un modelo republicano fuerte. En Prusia, la organización educativa era jerárquica. Volksschule, que era una escuela popular para las masas, y Gymnasium era una escuela secundaria elística, que valga la redundancia, eran para las élites. El Estado controlaba los contenidos, los exámenes y la formación docente. Fue el sistema más avanzado de su época. Inglaterra fue la más lenta. Hasta 1870, la educación estaba en manos de las iglesias y asociaciones voluntarias. La ley Forster, que sucedió en el año 1870, como ya se mencionó, creó los School Boards y permitió al Estado fundar escuelas. En 1880 se volvió obligatoria. Aún así, la educación siguió dividida por clases sociales. A finales del siglo XIX, casi todos los países europeos habían creado sistemas educativos nacionales con burocracia propia,
currículos nacionales, formación docente institucionalizada y una fuerte presencia estatal. La influencia del pensamiento liberal y positivista en la educación. Las ideas que guiaron la construcción de los sistemas educativos modernos venían del liberalismo y el positivismo. El liberalismo defendía el progreso a través de la razón y la educación. Según los liberales, un pueblo educado era esencial para construir una república democrática. Pero también querían formar ciudadanos obedientes y productivos, no solo libres pensadores. El positivismo, promovido por Auguste Comte, creía en el orden, la ciencia y el progreso. Por eso las escuelas enseñaban disciplinas racionales, matemáticas, geografía, historia nacional y ciencias naturales. Se dejaban de lado contenidos religiosos o filosóficos subjetivos. La escuela debía preparar para el trabajo industrial y el respeto a la autoridad. El currículo se organizaba de forma escalonada y estandarizada. Se introdujeron los exámenes, las notas, los libros de textos únicos y el calendario escolar. Esto generaba una cultura escolar común, pero también rigidez. En muchos países, esta educación también servía para construir una identidad nacional. En las aulas se enseñaban los símbolos patrios, la historia oficial y el idioma nacional. Esto fue clave en países con diversidad cultural o recién independizados, como los de América Latina. En el siglo XIX, tras lograr su independencia, los países de América Latina comenzaron a construir sus propios sistemas educativos como parte de un proyecto de nación. La educación se convirtió en una herramienta fundamental para formar ciudadanos republicanos y consolidar los nuevos estados. En Argentina, Domingo Faustino Sarmiento fue un firme defensor de la educación pública, convencido de que solo educando al soberano se podía combatir la ignorancia y el atraso. Durante su gobierno, fundó escuelas, promovió la formación de maestras en Estados Unidos y defendió la laicidad educativa. Mientras que en México, el pensamiento liberal de Benito Juárez impulsó una educación laica, gratuita y nacional, mediante las leyes de reforma. Por otro lado, bajo el gobierno de Porfirio Díaz se fomentó la enseñanza técnica y científica como parte del desarrollo económico. En el Perú, a pesar del lento avance, el presidente Manuel Pardo promovió la creación del Ministerio de Instrucción y las primeras escuelas normales, aunque la educación rural seguía siendo escasa y precaria. En toda la región, los nuevos sistemas educativos buscaron modernizarse adaptando modelos curriculares franceses o alemanes, y así limitar el poder de la Iglesia en las aulas. Sin embargo, todos estos esfuerzos estuvieron marcados por la desigualdad. La educación seguía siendo urbana, elitista y masculina, dejando afuera a amplios sectores de la población. A pesar de sus limitaciones, estas reformas sentaron las bases de la escuela pública latinoamericana y dejaron un legado que aún hoy influye en nuestra sociedad. Desigualdades, exclusiones y tensiones. Aunque los sistemas educativos nacionales trajeron avances, también dejaron afuera grandes sectores. Las mujeres, por ejemplo, solo accedían a los niveles básicos y con una educación orientada a la maternidad y las labores del hogar. La educación superior femenina era prácticamente inexistente, ya que tenía un acceso restringido a las tareas de ciencia y matemática. Los sectores rurales, los pueblos indígenas y los trabajadores tenían poco acceso a las escuelas.
En muchos casos, las lenguas originarias fueron prohibidas y reemplazadas por el idioma nacional, lo que generó exclusión cultural. La introducción de nuevas ideas y métodos educativos generó tensiones entre los defensores de la educación tradicional y los partidarios de la educación moderna. La Iglesia Católica mantuvo mucha influencia en la educación, sobre todo en América Latina. A pesar de los intentos por laicizar el sistema, en muchos países hubo conflictos entre el Estado y la Iglesia por el control de contenidos, los maestros y las escuelas. Además, los sistemas escolares producían las diferencias de clases. Las escuelas para pobres eran distintas de las escuelas para las élites y las oportunidades eran desiguales, obviamente. Las zonas rurales seguían sin infraestructura, sin maestros y sin materiales. Esto limitó a los grupos marginados. En conclusión, los sistemas educativos nacionales en el siglo XIX presentaban desigualdades, exclusiones y tensiones significativas que limitaron el acceso a la educación y perpetuaron la desigualdad social. Ahora les voy a hablar del legado del sistema educativo del siglo XIX. Primero que nada, recalcar que el siglo XIX dejó un legado duradero. Gracias a este proceso, casi todos los países establecieron sistemas educativos nacionales organizados. Se crearon ministerios, leyes escolares, escuelas normales, programas de estudio y mecanismos de evaluación. La educación se volvió un derecho del ciudadano, aunque en la práctica no siempre se cumplía. La alfabetización creció significativamente, especialmente en Europa, y se consolidó la figura del maestro como profesional y agente de cambio. También se construyó una cultura escolar común, con rituales como los himnos, las fechas patrias, los uniformes y los exámenes. La escuela fue vista como una fábrica de ciudadanos y trabajadores para la nación moderna. Sin embargo, también se implementaron estructuras excluyentes, rígidas y centralistas. El sistema a veces priorizaba la obediencia sobre el pensamiento crítico y la homogeneidad sobre la diversidad cultural. Muchos de los debates del siglo XIX, como la educación laica, el rol del Estado, la equidad o el lugar de la mujer, siguen estando presentes hoy en día.